Jueves 1 de julio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, después de abandonar la Decápolis, Jesús regresa a su ciudad, Cafarnaúm, y en el gentío que le rodea y le escucha, unos paisanos, portadores de una camilla donde yace un paralítico, se atreven a romper el cerco de tanta gente y ponerse al alcance de la mirada del Maestro. Jesús se da cuenta rápidamente del esfuerzo que están haciendo y de la fe de aquellos hombres, y corresponde atendiendo al enfermo. La escena puede pasar como un milagro más que Jesús realiza, pero recordemos que cada milagro que Jesús hace tiene un propósito y comunica un mensaje. En el caso del Evangelio de hoy, no es solo sanar a un paralítico, sino mostrarnos que la llegada del reino de Dios trae consigo la salud física y espiritual de las personas, es decir, la ausencia definitiva del mal. Efectivamente, a contracorriente, Jesús enfrenta la mentalidad judía, extendida entre sus discípulos, que relacionaba la enfermedad con el pecado a causa de alguna culpa propia o heredada. Por el contrario, para quienes creen en Él, el pecado mayor es la incapacidad de ver la acción liberadora de Dios en las situaciones más desgarradoras de enfermedad, de marginación. Jesús muestra tener el poder de sanar, pero sobre todo el de perdonar, un atributo divino. Lo sabían bien los escribas, que decían entre sí: «Este hombre está blasfemando». Sanando y perdonando, Jesús cumplía su misión, que llega a la raíz misma del mal en la humanidad necesitada de salvación y de una liberación total. El paralítico no solo se ve libre de su enfermedad, sino del mal moral, el pecado. Comprende que por la fe en Jesús, por el encuentro confiado que tiene con Él, comienza a vivir, se ve capacitado para caminar. La palabra de Jesús, el encuentro con Él, siempre tiene la imperativa fuerza que nos habilita para ponernos en pie, comenzar de nuevo, dar sentido a nuestra vida, advertir que todo dolor humano, moral o físico, impacta en el amor de nuestro Padre, quien, en su Hijo, se ofrece a ser compañero de nuestro camino. En el milagro de hoy, Jesús nos muestra su autoridad para liberar del mal físico y del mal moral, para perdonar nuestros pecados. Pero además, la autoridad de perdonar tiene una continuidad.
pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. La autoridad de Jesús sigue presente en y por medio de la Iglesia. Quizá este es el punto esencial que en este pasaje quería transmitir San Mateo a las comunidades cristianas para las que escribió su Evangelio y a las de todos los tiempos. Lo corrobora cuando al final del Evangelio de hoy señala: al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que ha dado tanto poder a los hombres. Son muchas las veces que nos vemos postrados en una camilla, física o espiritualmente, pero el Dios de la vida siempre nos ofrece recursos con los que nos dice: ponte en pie, y nos ha hecho instrumentos para que otras personas que también padecen parálisis puedan ser sanadas. Al igual que los hombres que cargaban al paralítico, a nosotros nos corresponde cargar con la parálisis de nuestros hermanos y hermanas, pero no de una manera resignada, sino con esperanza y fe. Llevarles a Jesús para que Él les libere de todo mal que les acecha. Aprovechemos un día más apoyándonos en este Evangelio para dar gracias al Señor por las maravillas de su amor y su perdón. Dispongámonos para ser instrumentos de perdón y trabajemos para eliminar el mal en todas sus formas. Que Dios les bendiga y les proteja.